Llegamos a Protagonistas con un invitado supremamente especial por la situación que se está presentando en el país. La crisis que se generó por cuestión de la caída de la carretera que va de Villavicencio hacia Bogotá. Si bien todos ustedes están a lo largo y ancho del país, han escuchado a través de los medios de esta situación que se ha presentado por muchas personas como una muy triste desgracia, pero que en concepto de nosotros realmente podría ser la oportunidad de quitarnos ese ombligo, de depender todo desde Bogotá y de esperar que Bogotá nos tienda la mano siempre. Señor Viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda, bienvenido a Protagonistas. Muchas gracias por la invitación y de verdad que me llama mucho la atención esa convocatoria suya para que hagamos de esta crisis oportunidad, y aquí estamos desde el Gobierno Nacional apoyando a la región con una profunda solidaridad en un momento muy difícil, pero también con el ánimo de construir sobre bases firmes soluciones duraderas para el departamento y para la ciudad. Hace poco menos de 20 años se presentó una situación gravísima en el eje cafetero. Se desbarató, se puso patas arriba el eje cafetero. De ahí surgió el Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero, y hoy hablamos de una región que tiene un aparato turístico impresionante, que tiene visita de todo el mundo hacia esos lugares en donde el caficultor pasó de ser el campesino pobre a ser el empresario agroindustrial y agroturístico. ¿Qué tan factible es que podamos lograr esa misma ventaja y desarrollo con la situación que se está presentando en la carretera para los llanos orientales? No me queda ninguna duda de que hay un momento propicio para reposicionar al Meta en el mapa de los territorios del país. Porque cuando uno mira esta región, es una región que dentro de los 26 entes territoriales que se comparan a nivel nacional, está en una posición intermedia de competitividad, en el puesto 13, con desafíos importantes para seguir creciendo, pero con fortalezas muy importantes gracias a avances notables. Por ejemplo, en su educación primaria y secundaria, que uno diría demuestra que sí se están utilizando los recursos de la bonanza petrolera de su momento para afianzar sobre bases firmes el desarrollo de nuestras generaciones, que tienen unas inmensas posibilidades de biodiversidad, pero también de turismo, que incluso construye sobre bases más firmes que las que tenía en su momento el eje cafetero. Sin duda, este es un momento complejo porque el impacto de ese corredor vial sobre las actividades económicas y productivas es desafiante, ciertamente. Nosotros tenemos hoy la confianza de poder hablar con conocimiento porque tenemos a un economista que sabe que para hacer empresa hay que tener en cuenta todos los elementos adicionales. Nos está invitando la gobernadora y muchos de los gremios que estuvieron hoy presentes a hacer turismo, pero resulta que nuestras ciudades no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. Caso de Villavicencio, casi 500.000 habitantes que lanzan sus aguas servidas al río Meta, a donde le decimos a la gente vaya, que hay festival de la cachama y demás. ¿Qué hacemos para que también los gobiernos regionales inviertan la plata en donde tiene que ser, ahora que se está hablando de esa mina de oro que sería el turismo? Mire, no hay una mejor alternativa para ahorrar y para que la plata rinda que cuando se aprietan los bolsillos. Y este va a ser un momento, sin duda, para reflexionar sobre qué también lo hemos hecho desde el punto de vista de la gestión pública, pero también desde el punto de vista de la gestión de las empresas, para optimizar los recursos. Y no solamente los recursos económicos, los recursos humanos, los recursos de la biodiversidad, pensando en que aquí tenemos una cantera infinita para hacer del turismo el nuevo petróleo, que esta región ha tenido en una cantidad enorme y que ahora tenemos la obligación de convertir en actividades diversas para garantizar que el empleo, la calidad de vida y el mejoramiento, en todo caso, de las actividades productivas sea posible.
El gobierno nacional anuncia 200.000 millones a través de créditos Bancoldex. Si bien Bancoldex es Banco de Comercio Exterior, pues se utiliza aquí para el desarrollo empresarial. Y eso nos llama la atención al lado de planes de gobierno departamental, hablando de 500.000 millones para tumbar un coliseo y volver a hacer el coliseo en el mismo sitio. ¿Cómo hacer para que de pronto también se organice el gobierno departamental y diga, oiga, no gastemos la plata ahí y prestémosle a esos empresarios para que no se quiebre? Usted me permite hacer una pedagogía muy interesante sobre el sentido de esta intervención de Bancoldex, que realmente es nuestro banco de desarrollo para las micro, pequeñas y medianas empresas, aunque tradicionalmente ha estado más identificado con los grandes exportadores. Y efectivamente, esos 200.000 millones de pesos que va a permitir, en términos de tasa de interés, de periodos de gracia y aún de plazos para esos intereses, condiciones muy favorables, ya los está fondeando el gobierno nacional con recursos por el orden de 10.000 millones de pesos para que efectivamente esos créditos resulten en forma concesional para los empresarios de la región. Pero desde luego tenemos también la tarea con Bancoldex de acercarnos a las alcaldías y a la gobernación para que otro tanto de fondeo podamos hacer de la mano de esas alcaldías y del gobierno departamental para que podamos llegar a un grupo más amplio de empresarios con esos créditos en condiciones concesionales. Se hablaba de utilidades el año anterior de la banca de cerca del 205%. Uno queda impresionado cuando le hablan de esa cifra y dice, debe ser exagerada, pero bueno, supongamos que es real. Pero muchas de esas utilidades son producto de las tarjetas de crédito y de los créditos que de pronto no son del empresario, pero sí de la persona que ahorita no tiene recursos porque se suspendió todo a partir de la ruptura de la vía. La gente dice, no puedo pagarle la colonia, no puedo pagarle el mercado, etcétera, etcétera. Algo de eso se puede tocar desde el ministerio para que también esos bancos frenen esas tasas o por lo menos suspendan esos cobros coactivos que vendrían contra todo el aparato productivo que es el del bolsillo del día a día. Mire, en estos casos cada vez está más comprobado que para los empresarios lo importante es la disponibilidad de crédito y ojalá en condiciones de tasas de mercado que los hagan competitivos y productivos. Pues bien, el interés nuestro a través de Bancoldex es precisamente concitar la voluntad de la banca privada, que es a través de la cual nosotros trabajamos, porque recuerde usted que Bancoldex es un banco de segundo piso, con el fin de que con una tasa de descuento favorable, a través de la cual colocamos los créditos a los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios del Meta, podamos llegar en condiciones de interés, de plazo y de periodos de gracia favorables para que puedan enfrentar exitosamente esta coyuntura tan difícil a la que se está enfrentando la región. Y creemos que tenemos que hacer una apuesta conjunta, la banca del Estado y la banca privada, mucho más en un momento en el que la solidaridad se impone en una región de tanto potencial. Está pidiéndole los empresarios DTF menos 1%. ¿Es posible llegar incluso a una negociación así, que los bancos se arriesguen a dejar de recibir utilidades y en determinado momento reduzcan los ingresos de los que proveen en esa región? Nosotros estamos diciendo tasas de redescuento que serían colocadas por Bancoldex al DTF más 0%, en el que sencillamente le pedimos a los bancos, acompáñenos en que los márgenes de esos préstamos no sean muy altos. Ustedes van a seguir ganando porque es función de los bancos prestar garantizando su sostenibilidad y creemos que hay condiciones para que lleguemos en condiciones de créditos concesionales que les permita de verdad a los empresarios del Meta avanzar en la consolidación de pasivos, pero también en la búsqueda de capital de trabajo, que va a ser clave en este momento para poder pagar nóminas, para poder garantizar la continuidad del negocio del transporte o del negocio del turismo o del negocio del comercio. Y desde luego sí creemos que hay un espacio para que sin que vamos en detrimento del beneficio de la banca privada, sí lleguemos en condiciones más favorables de interés, de
de mediano plazo en los créditos para garantizar que efectivamente ellos se beneficien. Bueno, somos la región productora de petróleo más importante del país. Pero ese petróleo no se mueve todo por oleoducto, sino también por carretera y sobre todo la nafta para hacer ese petróleo transportable por oleoducto. ¿Qué tanto puede afectar las finanzas teniendo en cuenta que la política social del gobierno está amarrada casi en un 60% del petróleo? Bueno, aquí hay como dos dimensiones del papel del petróleo. Efectivamente, como está ocurriendo en la actualidad, los ductos van a facilitar que un porcentaje muy alto de ese petróleo llegue al mercado nacional y a los mercados internacionales. De manera complementaria, se está haciendo por parte del gobierno ya, como se anunció, un subsidio precisamente al transporte de combustible para que el país garantice efectivamente su aprovisionamiento. Pero quiero llamar la atención sobre que ese trabajo conjunto con la industria petrolera también debe convocarlos a ellos, tanto a Ecopetrol como a las 12 petroleras que hacen presencia en la región, para que en estos momentos difíciles también la industria petrolera manifieste su solidaridad con lo que está ocurriendo. Y por eso nos fuimos con la tarea de esta reunión tan productiva, de identificar acciones con Ecopetrol y con esas 12 petroleras para fortalecer el trabajo con los proveedores locales en los distintos sectores de la economía, porque es un momento también para apostar por la solidaridad desde esas industrias que han recibido tantos beneficios de la región. Bueno, estuvimos conversando con la Fuerza de Ingeniería del Ejército, nos dijeron ya estamos en los sitios, ya estamos mirando dónde pueden hacer puentes, demás, pero no podemos hacer ningún anuncio antes del martes. ¿Usted tiene alguna chiva ahí de pronto que diga vamos a solucionar algunas de estas vías alternas con puentes militares y con la ingeniería militar allí? No puedo, además, porque quien va a hacer los anuncios es el señor presidente y tenemos que ser institucionalmente muy respetuosos de sus canales, pero sí quiero decirle que nos hemos ido también el día de hoy con la tarea de contarle a otras carteras de gobierno y particularmente al Ministerio de Transporte de las distintas alternativas muy bien conocidas por los empresarios de la región con que cuenta el departamento para buscar vías alternas que a largo plazo se conviertan en una solución diversificada para las dificultades que entraña la geografía de la conexión entre Bogotá y Villavicencio por la vía tradicional de la que estamos hablando. Pero además quiero destacar un aspecto muy importante y es que aquí los empresarios estuvieron también, no solamente lloraron, sino que también hicieron pañuelos en la medida en que hicieron propuestas bastante anticipativas cuando hablan, por ejemplo, de la necesidad de que el ferrocarril sea también una alternativa de largo plazo a esta que es una región que está dentro de la región administrativa de planificación central, la RAPE región central, y donde más se identifica en este momento la importancia de un sector clave que es el ferrocarril, que está siendo identificado por la India, por los mismos europeos, como opciones muy viables a largo plazo y que también están consideradas por nuestro Ministerio de Transporte como un sistema de transporte que tenemos en estos momentos que emprender, y mucho más desde esta región que es sin duda la gran despensa alimentaria del país. A nosotros nos surgió una duda cuando se habló de la APP para los ferrocarriles y es la cercanía con la frontera. Pues decíamos, fenomenal poder unir el norte del Atlántico con el Pacífico a través de ferrocarril para el transporte de crudo y demás cosas que no se puede hacer por el canal de Panamá. Pero nos decían, ese tipo de APP no le pueden dejar a un extranjero porque eso tiene que ver con soberanía. Pero es factible entonces por lo menos pensar en el resto de corredor, al menos para adelantar en parte ese desarrollo del transporte de carga y de pasajeros. Aquí tenemos que ser muy imaginativos para complementar el multimodalismo. Aquí tenemos río, aquí tenemos vías, aquí tenemos la posibilidad de la vía aérea, pero también la del ferrocarril, y no me queda ninguna duda
que hay que ser muy abiertos también a la inversión extranjera, que se conecte con la inversión nacional para que estas APPs se nutran de fortaleza externa, pero también de fortaleza interna, y en esto el cielo es el límite. Lo importante es que tengamos, primero, el cuidado de que la plata rinda, de que la corrupción no se entronice sobre los recursos públicos a nivel territorial, que siempre es una tentación que ocurre en nuestro país, que además sepamos que el potencial agroindustrial de la región va a atraer muchos capitales extranjeros que incluso podrían juntarse con las estrategias para fortalecer el ferrocarril como una vía de largo plazo. Le iba a preguntar ese tema de la corrupción porque es grave y eso ya es un mal endémico aquí. ¿Cómo hacemos para que haya el control durante, incluso o previo, porque aquí se montan obras y resulta que el proyecto estaba sin considerar que necesitaba agua o carreteras o algo? ¿Cómo hacer para que esos proyectos se elaboren de manera responsables? ¿Cómo hacemos para que ese proyecto se construya sin que se pierda la plata, teniendo en cuenta la realidad? Se lo explico por temas concretos. Tenemos en el Ariari una planta hortifrutícola que nos dijeron va a valer 10.000 millones, después nos dijeron cuesta 18.000, finalmente no empezó a funcionar y ahora nos dicen tenemos que buscar un brazo financiero porque no hay quien la maneje. Primer caso que nos preocupa. Segundo, en el caso de Villavicencio, una refinería y Ecopetrol no la tiene en sus planes, entonces decimos tantos miles de millones de pesos tirados a la basura porque no hubo una persona que mirara y dijera ese proyecto es inviable porque no tiene principio ni fin. Mire, yo diría que hay 3 principios fundamentales para acometer el tipo de proyectos que usted menciona. Primero, que haya una clara alineación de su necesidad entre la región y la nación, para que pueda haber esfuerzos conjuntos que le den fuelle financiero a la estructuración y a la ejecución de esos proyectos. En segundo lugar, es muy importante que el sector privado haga presencia para garantizar que efectivamente se adoptan las normas gerenciales y financieras que en estos casos hay que tener para garantizar que esos procesos sean exitosos. Y en tercer lugar, que los organismos de control, pero también la veeduría ciudadana, ejerza la función que les corresponde para garantizar la transparencia y la eficacia en la ejecución de esos proyectos. Bueno, me encantaría durar la hora hablando con el señor viceministro, pero lleva 14 horas, no ha comido nada, ha estado escuchando un montón de cosas. Entonces, eso sí me gustaría saber si es posible que luego nos atienda en su despacho, primero para hacer una revisión de cómo van avanzando las cosas y segundo para que nos siga ayudando a entender la economía desde lo macro para que lo micro funcione bien. Claro, con mucho gusto. Entre otras razones porque desde el gobierno nacional estamos muy cercanos de las angustias de los empresarios y de la comunidad del Meta y de la Orinoquía, pero también entendemos, gracias a esta interacción tan productiva que tuvimos el día de hoy, que hay aquí resiliencia, hay capacidad de tomar decisiones con visión de largo plazo y que además hay la voluntad de trabajar conjuntamente entre los gobiernos local, territorial y nacional para que esta crisis la convirtamos en oportunidad y sobre todo en oportunidad de reposicionamiento del llano y del Meta en los grandes ejes del desarrollo nacional. Y le cuento, tomamos algo como para que sienta tristeza. Está igual de caro comprar aquí papaya, plátano, los productos que producimos aquí, a pesar de que la carretera está destruida. Cuando debería estar la libra de plátano a 200 pesos, está a 1.500 pesos. Igual con el aguacate y con eso. ¿Cómo hacemos para que esos comerciantes se solidaricen y ya que están con vacas flacas, pues repartan esas vacas también para que coma más gente? Así es, de hecho, una de las reuniones una de las conclusiones de esta reunión es que en momentos en que además escasea la posibilidad de conexión por mercancías que se traen del resto del país o que se llevan al resto del país, sobre todo desde el sector alimentario, es muy importante que pensemos en un trabajo conjunto de encadenamientos productivos regionales eficientes que permitan por este momento de crisis buscar relaciones armoniosas, círculo vicioso de relación a costos adecuados
tanto en el sector de bienes y servicios como en el sector de la agricultura. Muchísimas gracias, señor viceministro. Qué rico poder hablar uno así y aprender un poquitico más. Entonces, ya saben, queda nuestra cita para más adelante, depende de su agenda, señor ministro. Seguro que lo vamos a sacar. Bueno, muy amable.